Hermanos, tenemos la bendición, ¿verdad?, de poder continuar nuestro estudio y el reto, por así decirlo, que tenemos por delante, el reto que tenemos a partir de este capítulo es que vamos a estar saliéndonos un poco de lo que tenemos trazado, de lo que tenemos en la Escritura y seguramente acercándonos a nombres de personas, nombres de personajes históricos que a lo mejor no estamos tan familiarizados con ellos. Entonces, genuinamente se va a empezar a convertir un poquito más en una escuela dominical. O sea, nada más faltaría que estuviéramos en un pupitre, ¿verdad?, para que fuera un salón de clases. Pero finalmente no es un estudio, no es una escuela, no es una clase simplemente que va a estar como un conocimiento que sea al igual que estudiamos matemáticas o geografía o algo así, sino que nos va a estar apuntando a las verdades de la Escritura y vamos a poder tener la oportunidad de ver cómo a lo largo de la historia el Señor ha permitido que hombres fieles permanezcan anclados y siguiendo aquello que fueron enseñados por Jesucristo y sus apóstoles. Así que el día de ayer con las hermanas estuvimos estudiando Hechos capítulo 15 y Hechos capítulo 15 tiene una situación, un evento, nos narra de un evento en particular del cual voy a estar haciendo referencia para iniciar nuestro tiempo en esta mañana. Y es el Concilio de Jerusalén. Y aquí frente a ustedes está este mapa, que está un poquito diferente al de ayer porque añadí Roma. Las hermanas que estuvieron ayer y que recordaron el mapa van a darse cuenta que este mapa es un poco diferente porque aquí estamos ubicando la ciudad de Roma y esto es importante porque vamos a estar viendo un personaje que estaría ministrando, que estuvo ministrando allí. Entonces tenemos esta parte que conocemos como Italia, si nos familiarizamos un poco con la geografía, ¿verdad?, con el mapa de Europa. Tenemos Italia, tenemos esta área más o menos de aquí, ¿verdad?, donde hoy en día está Grecia. Tenemos esta área de aquí donde anteriormente teníamos Galacia, Capadocia, bueno, eso actualmente es Turquía. Y aquí tenemos precisamente pues donde, aquí está Jerusalén, la parte de Siria, toda esta parte que continuamente a lo mejor escuchamos en las noticias porque está en constante conflicto. Entonces, este mapa nos permite ubicarnos un poco con la geografía de lo que acontece en el tiempo del Nuevo Testamento. Nuevamente, aquí tenemos a Italia, aquí tenemos la parte que hoy en día sería Grecia, tenemos aquí Turquía, tenemos por acá Jerusalén, la parte de Siria. Entonces, lo importante lo que tenemos que tener presente en nuestros corazones, en nuestras mentes, es precisamente que el libro de los Hechos nos está narrando la manera en cómo el Espíritu Santo está obrando a través de los apóstoles, pero cada uno de los detalles es importante y nos permite a nosotros prestar atención de que todo esto que está aconteciendo tiene un propósito y además busca precisamente cumplir ese propósito del Evangelio y ese propósito de la gran comisión que el Señor Jesús encomendó a sus discípulos. ¿Recuerdan? La intención y el pasaje de la gran comisión, Mateo capítulo 28, versos 18 en delante, tenemos la necesidad de que los discípulos sean testigos. ¿En dónde? Muy bien, por ahí estamos ubicándonos. Fíjense cómo tenemos a Jerusalén, tenemos Samaria y finalmente pues todo el resto de la región de Asia en aquel tiempo y por supuesto también por allá Italia. Entonces tenemos este propósito y lo vemos todavía en Hechos capítulo 1, ¿verdad? El poder enseñar, proclamar y ser testigos de aquello que el Señor ha encomendado para los suyos por todo el mundo, hasta el fin del mundo. Hechos 1, Mateo capítulo 28. Y esto está llevándose a cabo.
Porque hasta lo que hemos visto el día de hoy, a lo largo de estas escuelas dominicales, hemos al menos trazado y ubicado el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Verán ustedes, ¿dónde está eso? Pues en el libro de los Hechos, ¿verdad? Hasta antes del capítulo 15, si algo hemos estado estudiando estos últimos domingos, es que el apóstol Pablo el apóstol Pedro, han estado enseñando fielmente la palabra. Han estado llevando el evangelio y han estado anunciando las verdades de la deidad de Cristo, su vida, muerte y resurrección y su esperanza para el perdón de pecados a toda criatura. Y en Hechos capítulo 15, si ustedes tienen sus Biblias, y las hermanas, disculpen, será una especie de repaso, pero tenemos que en Jerusalén, haciendo un poco la recapitulación, la iglesia envía a Bernabé a Antioquía. Aquí tenemos Antioquía de Siria. Recuerden que tenemos dos Antioquías, Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria. Aquí donde tenemos la flechita estamos en Antioquía de Siria. Ahí, de acuerdo a Hechos capítulo 11, ¿qué sucede ahí de acuerdo a Hechos capítulo 11, mis hermanos? Hay un suceso importante. Versículo 26. ¿Qué es lo que sucede en Antioquía? La primera vez que a los creyentes se les llama cristianos. Muy bien. Y eso es en Antioquía de Siria, no en Antioquía de Pisidia. Entonces tenemos la plantación de esta iglesia, que a su vez, recordarán ustedes el principio que hemos estudiado anteriormente, iglesias plantan iglesias. Ancianos, pastores, encomiendan al ministerio a otros ancianos y pastores. Si algo hemos observado a lo largo de esta etapa que es fundacional para la vida de la iglesia, es que las iglesias no aparecen por sí solas. En otras palabras, no es que alguno de hermano en Antioquía escuchó el evangelio y anunció y se emocionó y puso un anuncio en su puerta y dijo, aquí es la primera iglesia de Antioquía. No, sino que hubo un proceso donde hombres fieles estuvieron sirviendo en su iglesia local, en este caso ancianos y los apóstoles en Jerusalén, enviaron a Bernabé para Antioquía, y de acuerdo a lo que leemos en el libro de los Hechos, Bernabé va y toma consigo a Pablo y continúan ministrando ahí en Antioquía. Posteriormente, ¿qué es lo que nosotros escuchamos con respecto a la iglesia en Antioquía? Capítulo 13 del libro de los Hechos. El liderazgo de la iglesia en Antioquía toma a Bernabé y a Saulo para la obra de continuar pregonando el evangelio, anunciando el evangelio. Ayunan, oran, le imponen manos y los despiden. Verso 3 del capítulo 13. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que la iglesia de Antioquía, que había sido plantada por Bernabé y por Pablo, hermanos con los cuales se había estado predicando el evangelio por un buen tiempo, ahora envían. ¿Y a dónde lo envían? ¿Dónde vemos que envían a partir del verso 4? ¿A dónde navegan? A Chipre. Y de acuerdo a nuestro mapa que tenemos aquí delante, ¿qué creen? Podemos ubicarnos. ¿Dónde está Chipre? Entonces de Antioquía, que aquí está Antioquía, recordarán, van navegando a Chipre. Miren, aquí está Chipre. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ahí la narrativa del capítulo 13 nos habla que Pablo y sus compañeros también arriban a Perge de Panfilia. Juan Marcos se aparta de ellos, vuelve a Jerusalén, pero fíjense cómo en el verso 14 Lucas nos narra que pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Ahora sí, ¿dónde está Antioquía de Pisidia? Porque ya conocíamos Antioquía de Siria. Fíjense cómo aquí con el número 3, en la región de Galacia, donde hoy es Turquía, tenemos Antioquía de Pisidia. Aquí arriba. Yo sé que esta proyección se ve muy pequeñita, pero creo que esta se ve un poquito mejor. Pero ahí está Antioquía de Pisidia. Y después, conforme nosotros avanzamos, vamos a darnos cuenta que Pablo y Bernabé llegan a Iconio.
Iconio es la ciudad que está justo aquí abajito. Y luego también se nos habla que Pablo es recibido de una manera tan amable que lo apedrean en Listra. Imagínense ustedes. Y estuvimos hablando de la etapa fundacional de la iglesia, ¿verdad? Muy diferente al evangelio que se predica en muchos lugares con respecto a la comodidad, al placer, al no batallar, a las tentaciones, a una vida como de hijo de un rey en esta tierra. Bueno, los apóstoles no estarían muy de acuerdo con algo así, pues a la luz del testimonio que vemos en sus cartas y en el Nuevo Testamento, ellos estaban dispuestos a sufrir. Y aún hoy estaremos estudiando de dos personajes, discípulos de los apóstoles, que de igual manera siguieron ese testimonio y esa convicción. Así que conforme nosotros avanzamos, vamos a darnos cuenta, hermanos, que Pablo y Bernabé en este primer viaje misionero llegan y visitan y plantan iglesias, levantan ancianos en Listra, Iconio y Antioquía, verso 21 del capítulo 14. Vean conmigo en el verso 23 del capítulo 14 del libro de los Hechos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talia, y de ahí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Eso es lo que leemos ahí a final del capítulo 14. Así que el propósito de un viaje misionero a la luz del Nuevo Testamento no era precisamente para entregar kits médicos. Esa no era la prioridad. La prioridad no era atender necesidades físicas de las personas. La prioridad no era eso. No estoy diciendo que sea malo. Vean ustedes y prestemos atención al texto bíblico. No es que no fuera algo importante y algo bueno. No era la prioridad. Hay una diferencia. ¿Cuál era la prioridad de los apóstoles de acuerdo a la narrativa que vemos en Lucas? Levantar ancianos, liderazgo, para plantar precisamente iglesias. Plantando iglesias mediante un liderazgo bíblico. Y ese liderazgo bíblico es precisamente iglesias. Ya vimos aquí en el mapa, vemos un poquito el recorrido, Jerusalén, Antioquía y primer viaje misionero. Y una vez que recorren todas estas ciudades, ahora van de regreso a Antioquía. O sea, regresan a aquí donde está el intento de asterisco que acabo de hacer. Ahí regresamos a Antioquía, donde era la iglesia enviadora. La iglesia enviadora. Y en Jerusalén, recordarán ustedes, las hermanas lo tienen muy fresco porque ayer lo estudiamos, en el capítulo 15, nos situamos en Jerusalén, donde ahora está esta situación donde el evangelio es atacado. ¿Por qué es que el evangelio es atacado? Porque habían descendido, vamos a ver si limpiamos un poquito aquí la imagen, habían descendido de Jerusalén a Antioquía. Y ayer les comentábamos, ¿por qué hablamos de que descienden de Jerusalén a Antioquía si Jerusalén está al sur y Antioquía está al norte? Porque Jerusalén está en alto, así que la narrativa de hecho nos habla de descender o subir a Jerusalén. Descienden judaizantes a Antioquía para venir a criticar y anunciarles un evangelio diferente, para decirles a aquellos gentiles que habían sido convertidos al evangelio que necesitaban, verso 1, verso 2 del capítulo 15, circuncidarse conforme al rito de Moisés, pues sin esto no podrían ser salvos. Véanlo ahí, está en el versículo 2, versículo 1, perdón, del capítulo 15. Vienen estos judaizantes de Jerusalén a Antioquía, les decía yo el día de ayer, pues hicieron un esfuerzo importante porque evidentemente no había vuelos directos en aquel entonces, ni tampoco todas las comodidades para viajar como hoy en día. Entonces tuvieron que poner de su parte su empeño, vean ahí también el celo por su religión, la arrogancia en sus corazones, para poder llegar hasta Antioquía y anunciar aquello que en sus mentes tenía el sentido, pero que era una distorsión del evangelio. Nosotros afirmamos a la luz de la Escritura, Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, Romanos 4, que este Dios todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, ha manifestado su eterno poder y deidad a través de toda su creación.
Y es un Dios santo, 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 Isaías capítulo 6, que debido a su santidad, a su perfección, Él no tolera el pecado. Y desde la caída, como hemos estado estudiando los domingos anteriores durante el tiempo de servicio dominical, el hombre, Romanos capítulo 3, nos habla que no hay justo ni aun uno, que el hombre, debido a la caída de Adán, nace en esta condición que no le permite poder tener una comunión con el Señor, pues, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, gracias a Dios tenemos una esperanza, y es que el apóstol Pablo en su carta a los Romanos anuncia que de igual manera, por medio de la ley, nadie podría ser justificado. La justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe en Jesucristo. Más bien, nos dice el apóstol Pablo, la ley se convierte en aquello que nos guía, que es nuestro ayo para venir a los pies de Cristo y a la cruz de nuestro Señor. De manera que, a pesar de nuestros fracasos en intentar obedecer la ley, y ante la evidencia bancarrota espiritual en la que nos encontramos, no hay otra esperanza más que poder situar nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Ese es el Evangelio. Y el apóstol Pablo lo dice muy claro a partir en el verso 27 del capítulo 3. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Los judaizantes estaban diciéndole a los judíos, gentiles creyentes, ustedes no pueden ser salvos si no siguen el rito de Moisés. El apóstol Pedro nos habla acerca de la gracia del Señor y del mensaje del Evangelio que nos habla de que la ley ha cumplido su labor de guiarnos a Cristo y de poner en nuestros corazones ese sentido de culpabilidad, pues ni tú ni yo hemos podido cumplir la ley. De manera que si nos presentamos delante de nuestro Dios y somos cuestionados de por qué razón podríamos entrar al cielo, nuestra respuesta nunca puede radicar debido a nuestras obras, ni nuestra experiencia, ni aquello que hicimos, ni aquello que dejamos de hacer, ni nuestra disciplina, nuestras virtudes, no. Delante del Dios santo, 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 nuestros corazones están expuestos. Y lejos de haber orgullo, debe haber un gran sentido de culpabilidad, pero a la vez, como pecadores salvos por gracia, un agradecimiento eterno, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo llevó en el madero el pecado, la transgresión de cada uno de aquellos que pondrían su fe en Él, de sus hijos. El Evangelio se convierte en algo que no solo es el pilar y el motor del ministerio de los apóstoles, se convierte en su proclamación, se convierte en aquello que los sitúa en una categoría diferente a los fariseos, a los judíos de aquel tiempo. Mis hermanos, con cuánta atención no debemos nosotros acercarnos a la Escritura y apreciar la belleza del Evangelio. Porque hay esa gracia, y esa gracia implica un regalo inmerecido de Dios, algo que ninguno de nosotros, por algún mérito, debemos recibir, debemos obtener. No lo merecemos, pero Dios en su gracia le ha placido que podamos ser limpios, que podamos ser declarados justos por la obra de Cristo. Es precioso que el patrón bíblico de la salvación, vean conmigo el verso 7 de Hechos 15, del verso 6. Pedro se levanta y dice: varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. El día de ayer hacíamos mención de este patrón bíblico. Aprecien, hermanos, apreciemos juntos lo que implica el ministerio de los apóstoles. Dice el apóstol Pedro: yo prediqué la palabra, y Dios,
que conoce los corazones y conoce a aquellos que se han rendido ante la verdad del Evangelio y han reconocido su culpabilidad, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, Dios derramó su Espíritu. Lo mismo que a nosotros. Una vez más, lo reitero, no hay estrategias humanas para ayudar a sensibilizar el corazón. No hubo nada mencionado aquí con respecto al uso de otras maneras para poder suavizar el Evangelio. Mis hermanos, los apóstoles no situaron y dijeron, bueno, a estos les vamos a hablar de cierta manera, a lo mejor vamos a hablar el Evangelio un poquito cambiado, a lo mejor ellos que han pasado por estas situaciones, a lo mejor con ellos vamos a... No, es predicar el Evangelio fielmente, y el Evangelio, al ser poder de Dios para salvación, viene y obra en el corazón de gentiles y judíos. Ese es el patrón que nosotros observamos del ministerio de los apóstoles. Y quise detenerme aquí y mostrar este mapa precisamente para continuar ahora sí con esta línea de tiempo. Esta línea de tiempo que viene de la mano con lo que estudiamos el día de ayer. ¿Recuerdan ustedes? Perdón, el domingo pasado. Ay, se cortó un poquito. Bueno, a ver, vamos a ver hasta dónde se corta el otro lado. Ok, bueno, están bien porque las fechas importan. Aquí, en el 45, 48... Esto es lo que más o menos en este tiempo fue escrita la epístola de Santiago. De este lado sí se ve completo. La epístola de Santiago fue escrita alrededor del 45 y 48. Hechos capítulo 15, el pasaje que estamos leyendo, que estudiamos ayer con las hermanas, se sitúa aquí, fíjense, en el 49, 50 después de Cristo, el concilio de Jerusalén. Muy bien. Y tenemos que la última carta, recuerdan, la última carta escrita por el apóstol Pablo fue su segunda carta ¿a quién? A Timoteo. Y eso fue en el 67, 68 después de Cristo. Ahora, en todo este periodo de tiempo, quise poner aquí abajo un suceso importante. Existe la persecución bajo Nerón. Nerón culpó a los cristianos, recordarán ustedes, por el incendio que sucedió en Roma. De hecho, también es el contexto de lo que estudiamos con los varones, lo mencionó el pastor David el miércoles, de la primera carta de Pedro. Esta persecución es debido a este incendio donde finalmente suceden varias situaciones muy extrañas en el comportamiento de Nerón, pero los cristianos son declarados culpables. Y esta fue una persecución brutal, una persecución limitada geográficamente a Roma, pero motivada políticamente para poder él quitarse esa culpa o esa sospecha de que él había sido el causante de los fuegos, de los incendios. Tácito, quien es quien escribe con respecto a esto, quien nos sirve como un historiador, describe que había torturas públicas. Y de acuerdo a lo que estudiamos en la tradición, es en este periodo de la persecución bajo Nerón que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro murieron. Ahora sí, si aquí dividimos una línea, posteriormente tenemos la destrucción del templo en el 70. Y es que aquí lo que sucede es que este templo viene a ser destruido debido a una revuelta política, judíos que estaban levantándose, que estaban desafiando al control romano, y eventualmente lo que sucede es que el imperio romano, bajo diferentes comandantes, vamos a decirlo así, mediante su brazo del ejército, destruye el templo. De hecho, ustedes podrán prestar atención y más o menos ubicamos la segunda carta a Timoteo antes, porque recordarán que no hay mención en los escritos del apóstol Pablo de este suceso. No hay mención de algo que haya sucedido de esta magnitud. Posterior a esto tenemos también una persecución bajo Domiciano hasta el 96 después de Cristo, y vemos nosotros que la visión que recibe Juan en Patmos al escribir Apocalipsis tiene lugar en el 95, 96 después de Cristo.
Es precisamente bajo la persecución, bajo Domiciano, donde Juan es llevado a Patmos, es exiliado allí. Y aunque no se trató de una persecución masiva, sí había una presión para que los cristianos se rindieran y rindieran culto, más bien, para que rindieran culto a las deidades romanas. En otras palabras, si bien es cierto, no era una persecución declarada, sí había la oportunidad de que otras personas pudieran apuntar dedos y decir, mira, ellos no se inclinan, ellos no adoran, ellos no siguen nuestros ritos y nuestras costumbres. Y posteriormente podían ser llevados a ser enjuiciados o al martirio. Todo esto porque negarse a rendirle culto al emperador se podía interpretar como una traición. Mis hermanos, ese es el contexto en el cual fue escrito el tiempo del ministerio de los apóstoles. Muy diferente a lo que nosotros vivimos hoy en día. Y es algo muy importante. A veces nosotros, debido a nuestra comodidad, no alcanzamos a dimensionar la fuerza, la intención genuina que hay, los corazones de los apóstoles y su convicción al leer las cartas. Pero mis hermanos, lo que está frente a nosotros es el testimonio y la instrucción de permanecer fieles ante una constante, negativa del pueblo, ante una constante persecución en diferentes grados, pero finalmente una lucha. El ministerio de los apóstoles termina allí, justo cuando Juan muere, seguramente poco tiempo después de haber recibido esta visión. Y allí, hermanos, es donde a partir de hoy estaremos iniciando nuestro camino en esta dirección, posterior al año 100. Donde si bien es cierto, tiene fin el ministerio de los apóstoles, pero también da inicio el ministerio de los padres apostólicos. Y a lo mejor algunos ya se sintieron un poquito tensos porque ya escucharon la palabra padres y dicen, no puede ser, el Papa, aquí suena ya católico romano. Y algo que es importante mencionar aquí es que tristemente, debido en ocasiones a la falta de diligencia en el mundo evangélico y la falta de realmente acercarnos a la Escritura, hemos permitido que la Iglesia Católica Romana se apropie de la historia de la Iglesia. Ellos hablan de Pedro y como el primer papa, ¿recuerdan? Como el primer obispo de Roma, pero la Escritura no habla nada acerca de eso. De hecho, Pedro predica un evangelio, una justificación por la fe y no por las obras. Bueno, en esta mañana, en el tiempo que nos resta, vamos a leer acerca de Clemente de Roma y de Ignacio de Antioquía. Clemente de Roma, que viene a ser el cuarto en la sucesión de obispo o de pastor en Roma, y también de Ignacio de Antioquía. Estos ambos que vivieron muy seguramente bajo la persecución de Trajano de 98 al 117 después de Cristo. Persecución tras persecución tras persecución. Pero yo creo que si podemos resaltar algo de factor común en todo esto es fidelidad, fidelidad, fidelidad. Convicción, convicción, carácter. Quise poner en la primera diapositiva Roma para que pudiésemos ubicar el ministerio de Clemente de Roma, ¿recuerdan? Y les hablaba yo acerca de Ignacio de Antioquía, Antioquía de Siria. Así que ubicándonos nuevamente en el mapa tenemos el ministerio de Clemente en Roma y por otra parte a Ignacio allá en Antioquía de Siria. ¿Qué es lo que nosotros, además de lo que hemos estudiado, sabemos con respecto a estos hombres? Que fueron llamados padres apostólicos y precisamente porque pertenecen a la generación cristiana, la generación de creyentes posterior a los apóstoles. Y padres en el sentido de que son maestros, de que son líderes y testigos formativos para la iglesia.
Y apostólicos porque ellos preservaron, porque ellos transmitieron y porque ellos desarrollaron la enseñanza que recibieron de los apóstoles. Hermanos, Clemente de Roma posiblemente es mencionado ahí en Filipenses capítulo 4, verso 3. Él fue un discípulo de Pedro y Pablo. Él murió en el año 100, como veíamos en la línea de tiempo. Y él escribió una carta a los Corintios, por ahí del año 95-96. Y él dirige su atención a una división que está teniendo lugar allí en la iglesia de los Corintios. ¿Suena familiar los problemas en la iglesia en Corinto? Recuerdan ustedes, el apóstol Pablo escribe primero a los Corintios, precisamente tratando esos problemas que había en aquel entonces. Así que también bíblicamente nosotros podemos observar que ante el conflicto, ante las dificultades y ante los problemas, el apóstol Pablo, Clemente de Roma, un corazón pastoral, un corazón preocupado por la iglesia, escribe cartas, escribe buscando apuntarles al evangelio. Y esta mañana me gustaría que pudiésemos estudiar un poco respecto a esta carta. Esta carta es un documento histórico, de hecho es el documento histórico posiblemente más antiguo, que está casi a la par de nuestro Nuevo Testamento. No está incluido en nuestro Nuevo Testamento porque no fue escrito por un apóstol, ni tampoco fue escrito bajo la autoridad de algún apóstol. Simplemente es un documento histórico que nos sirve para poder darnos cuenta y enfatizar que la enseñanza que recibieron los discípulos de los apóstoles fue transmitida fielmente, sobre todo en su esencia. En el capítulo 31 de su primera carta a los Corintios, Clemente menciona: por tanto, acojámonos a su bendición y veamos cuáles son las formas de bendición. Estudiemos los datos de las cosas que han sucedido desde el comienzo. Y fíjense cómo empieza a hablar de Abraham. ¿Por qué fue bendecido nuestro padre Abraham? ¿No fue debido a que obró justicia y verdad por medio de la fe? Isaac, con confianza, como conociendo el futuro, fue llevado a un sacrificio voluntario. Jacob, con humildad, partió de su tierra a causa de su hermano y fue a casa de Labán y le sirvió, y le fueron concedidas las 12 tribus de Israel. Si alguno los considera uno por uno con sinceridad, comprenderá la magnificencia de los dones que él nos concede. Porque de Jacob son todos los sacerdotes de las tribus y levitas que ministran en el altar de Dios. De él es el Señor Jesús con respecto a la carne. De él son reyes y gobernantes y soberanos de la línea de Judá. Y el resto de las tribus son tenidas en un honor no pequeño. Siendo así que Dios prometió diciendo: tu simiente será como las estrellas del cielo. Todos ellos fueron pues glorificados y engrandecidos, no por causa de ellos mismos, o de sus obras, o de sus actos de justicia que hicieron, sino por medio de su voluntad. Lo que está haciendo aquí Clemente es mencionando precisamente lo que lo que el apóstol Pablo también testifica en Romanos, capítulo 4, capítulo 5, de cómo es que precisamente Dios soberanamente elige, soberanamente guía, soberanamente proporciona, y esa fe de la cuales estos hombres practican, y lejos de ser elegidos o justificados por sus obras, es por su confianza, por su fe puesta en Dios. Vean ahí cómo dice: no fueron sus obras, no fueron sus actos de justicia, sino su voluntad. Y así nosotros, continúa Clemente en el capítulo 32 de su carta, habiendo sido llamados por su voluntad en Cristo Jesús, hablando ya de creyentes, ¿verdad?, del nuevo pacto, no nos justificamos a nosotros mismos o por medio de nuestra sabiduría o entendimiento o piedad u obras, miren, entendimiento que hayamos hecho en santidad de corazón, sino por medio de la fe, por la cual Dios, el Todopoderoso, justifica a todos los hombres que han sido desde el principio, al cual sea la gloria para siempre, jamás. Esta carta, que tiene lugar años después de la primera carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, aún años después de la muerte del apóstol Pablo, te das cuenta cómo este hombre, discípulo de los apóstoles, permanece en la línea de predicar la justificación por la fe. Dice: no tuvo nada que ver nuestras obras, nuestra piedad, nuestro entendimiento, sino que es por medio de la fe. No nos justificamos a nosotros mismos por nada. Mis hermanos, por eso hablábamos de la importancia del evangelio y retener las palabras que fielmente hemos recibido. Miren cómo continúa el capítulo 33. ¿Qué hemos de hacer, pues, hermanos?
Hemos de abstenernos ociosamente de hacer el bien. Hemos de abandonar el amor, como diciendo, bueno, pues ya Dios nos eligió, nos justificó por medio de la fe, no por nuestras obras. ¿No hacemos nada? Las preguntas que nos hace también el apóstol Pablo ahí en su carta a los Romanos. Que el Señor no permita que nos suceda tal cosa, sino apresurémonos con celo y tesón en cumplir toda buena obra. Ahí en el libro de Fundamentos de la Fe también tienen un segmento corto de lo que acabamos de proyectar aquí. Precursores de la Fe, dije fundamentos otra vez, ¿verdad? En su libro de Precursores de la Fe tendrán en el capítulo 3 un segmento corto de esta sección que acabamos de leer. Mis hermanos, esto que anuncia Clemente de Roma no es una invención suya, sino que está haciendo eco de lo que claramente los discípulos, los apóstoles, anunciaron. ¿Qué es lo que la palabra de nuestro Dios nos dice en Gálatas capítulo 2, verso 16? El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Gálatas capítulo 2, verso 16. Efesios capítulo 2 nos habla de nuestra condición antes de venir al Evangelio y cómo es por pura gracia y misericordia. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, la base de nuestra justificación, la obra de Cristo. Pero el fruto de la justificación, como lo acabamos de leer aquí, hemos de abandonar las obras de amor, hemos de estar o abstenernos, dice, ociosamente, apresurémonos en cumplir toda buena obra. Y el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un creyente va a mostrar ese fruto de su salvación por medio de sus obras. Por eso es que nosotros leemos en Santiago capítulo 2, verso 17, como él menciona y dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En el sentido de vindicar. No es porque somos salvos, sino porque se demuestra nuestra fe. Porque Dios ya preparó esas buenas obras de antemano para andar en ellas. Y créanme, no estamos para culpar a Dios. Si Él lo ha anunciado, si Él obra el milagro, si Él traslada a sus hijos de un reino de tinieblas a un reino de luz admirable, si Él declara justo, Él de igual manera prepara esas buenas obras para que su hijo pueda andar en ellas. En otras palabras, un creyente da fruto porque Dios así lo ha establecido, así lo ha anunciado. No somos justificados en el sentido de que no somos perdonados por algo que hicimos, pero sí que mostramos ese fruto de nuestra justificación por medio de esas buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. El buen obrero recibe el pan de su trabajo con confianza, pero el holgazán y el descuidado no se atreve a mirar a su amo la cara. Es pues necesario que seamos celosos en el bien obrar, porque de Él son todas las cosas, puesto que Él nos advierte de antemano, diciendo: he aquí el Señor y su recompensa viene con Él, y su paga va delante de Él para recompensar a cada uno según su obra. No está inventando nada, está citando la Escritura. Él nos exhorta pues a creer en Él de todo corazón, a no ser negligentes ni descuidados en toda buena obra. Gloriémonos, confiemos en Él, sometámonos a su voluntad, consideremos toda la hueste de sus ángeles como están a punto y ministran su voluntad. Y continúa Clemente hablando o escribiendo en su carta. Pero es un punto importante, hermanos, que podamos ver que este documento histórico de un discípulo de los apóstoles apunta a la Escritura, apunta al mensaje del Evangelio. Y es el propósito de esta escuela dominical,
poder admirar y contemplar cómo a través de los años, a través de la historia de la iglesia, Dios en su gracia permite que su palabra, que su mensaje sea preservado. Y finalmente, Ignacio de Antioquía de Siria, lo hablábamos hace un momento, donde los cristianos fueron, los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez. Él fue un discípulo de Juan. Él escribió 7 cartas. También murió como mártir. Y durante su viaje, durante su traslado a Roma para morir bajo el emperador Trajano, él escribe estas cartas a las iglesias, son 7. Escribe a los efesios, a los magnesianos, a los traianos, a los romanos, a los filadelfios, esmirniotas y a Policarpo. En una de sus cartas a los romanos, en el capítulo 4 de su carta a los romanos, todos estos son documentos históricos otra vez, hermanos, no es la infalible palabra de Dios, quiero recalcar eso. No estamos estudiando y ensalzando los escritos de los padres apostólicos, estamos simplemente estudiando historia y viendo cómo estos escritos apuntan a las verdades de la Escritura. Pero en su carta a los romanos es Ignacio quien dice, y cito, soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para ser hallado pan puro de Cristo. Fin de la cita. Él sabía con certeza que se estaba encaminando a su muerte. Y él anuncia y de alguna manera toma el tiempo durante su trayecto, durante su trayecto a morir, toma el tiempo para poder animar y también exhortar a las iglesias. En su carta a los magnesianos, que es esta, él también realza una enseñanza bíblica de los apóstoles que es importante y tiene que ver también con el tema del judaísmo. Vean cómo esto se convierte en algo recurrente en el primer siglo, en el segundo siglo. Estos judaizantes que están buscando añadir obras a la salvación. Y aquí Ignacio de Antioquía dice, no os dejéis seducir, estamos en el capítulo 8 de su carta a los magnesianos, no os dejéis seducir por doctrinas extrañas ni por fábulas anticuadas que son sin provecho, porque si incluso en el día de hoy vivimos según la manera del judaísmo, confesamos que no hemos recibido la gracia. Porque los profetas divinos vivían según Cristo Jesús. Por esta causa fueron perseguidos, siendo inspirados por su gracia, a fin de que los que son desobedientes puedan ser plenamente persuadidos de que hay un solo Dios que se manifestó a través de Jesucristo su Hijo, que es su verbo, que procede del silencio, el cual en todas las cosas agradó a aquel que le había enviado. Así pues, vean ahí cómo va a hablar con respecto a las prácticas antiguas. Si los que habían andado en prácticas antiguas alcanzaron una nueva esperanza sin observar ya los sábados, evidentemente aquí Ignacio de Antioquía está hablando acerca de aquellos que están guardando todavía el día de reposo, algo que sucede hasta el día de hoy, y que está guardándolo en sábado, de acuerdo a lo que había sido instruido los judíos. Dice, sino moldeando sus vidas según el día del Señor, primer día de la semana, en el cual nuestra vida ha brotado por medio de él y por medio de su muerte, que algunos niegan, un misterio por el cual nosotros obtuvimos la fe. Y por esta causa resistimos con paciencia para que podamos ser hallados discípulos de Jesucristo, nuestro solo Maestro. Si es así, ¿cómo podremos vivir aparte de él? Siendo así que incluso los profetas, siendo sus discípulos, estaban esperándole como su Maestro por medio del Espíritu. Y por esta causa, aquel a quien justamente esperaban, cuando vino, los levantó de los muertos. Por tanto, no seamos insensibles a su bondad, porque si él nos imitara según nuestros hechos, estaríamos perdidos. Por esta causa, siendo así que hemos pasado a ser sus discípulos, aprendamos a vivir como conviene el cristianismo. Porque todo el que es llamado, según un nombre diferente de este, no es de Dios. Por tanto, poned a un lado la levadura vil que se había corrompido y agriado, y echad mano de la nueva levadura que es Jesucristo. Sed salados en él, que ninguno entre vosotros se pudra, puesto que seréis probados en vuestro sabor. Miren cómo termina aquí en su capítulo 10. Es absurdo hablar de Jesucristo y al mismo tiempo practicar el judaísmo, porque el cristianismo no se creyó
en el judaísmo, no se unió en el judaísmo, sino el judaísmo, el cristianismo, en el cual toda lengua que creyó fue reunida a Dios. La iglesia comenzó a reunirse en el primer día de la semana, en el día del Señor, Hechos capítulo 20, verso 7. Primero a los Corintios 16:2. Es más, en su carta a los Colosenses, el apóstol Pablo claramente, en su carta a los Hebreos, el apóstol Pablo también toma el tiempo para poder hacerle ver a los judíos, a los creyentes, que su descanso verdadero está en Cristo. Nadie os juzgue en comida o bebida, Colosenses 2:16, en días de fiesta, en luna nueva o en días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2:16 y 17. Mis hermanos, la necesidad constante del hombre por querer figurar, la necesidad constante del hombre por querer recibir un mérito, porque hizo y porque logró, y alcanzar ahí poner su nombre y que su orgullo pueda verse, que la gente lo ve y que aún quiera sorprender a Dios mismo, no es más que pecado. El orgullo de los judíos los llevó a poder situarse en esa posición donde ellos se manifestaban como los únicos que podían ser salvos, pues cumplían la ley de Moisés. Y como podemos observar, tanto durante el tiempo de la época apostólica como la época de los padres de la iglesia, vemos a dos hombres, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, discípulos de los apóstoles, que continuaron afirmando con denuedo la justificación por la fe, aparte de las obras, y un compromiso precisamente por vivir a la luz de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en obediencia a Él, en obediencia a su palabra. Estos son los primeros dos personajes en su libro de precursores de la fe. Van a poder observar que todavía nos quedan algunos más, pero estos dos primeros discípulos de los apóstoles, les comento, les digo, sus escritos están disponibles para aquellos que quieran adquirirlos. Este es un libro que está disponible ahora, Obras Escogidas de los Padres Apostólicos. Yo traje también el libro que yo tengo, que precisamente tiene estas cartas, si alguien quiere verlo con toda confianza. Pues no es más que pues, literatura, ¿verdad? Literatura de hombres, no es la palabra inspirada de nuestro Dios, pero se convierten en estos elementos a veces en nuestra biblioteca, donde podemos ir y verdaderamente constatar que lo que nosotros leemos, y esto es importante, y con esto terminamos, lo que nosotros vemos en 2 Timoteo capítulo 2, verso 2, se hizo una realidad. Pablo escribe a Timoteo y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El Señor en su gracia permitió levantar hombres, una siguiente generación, y los apóstoles y los discípulos de los apóstoles tomaron la estafeta y continuaron procurando honrar al Señor mediante el entendimiento y la práctica de las enseñanzas que habían recibido. Vamos a orar.